1, 0. Muy bien, buenas tardes, alumnos del Seminario de Área Administrativa. Hoy sería nuestro tercer encuentro y hasta la fecha pues se han desarrollado ya algunos aspectos como que ya nos enteramos cuál es el contenido del Seminario de Área Administrativa. Pues el seminario, como su nombre lo indica, pues es un taller práctico que se enfocará en la herramienta que utiliza el gerente para gestionar o administrar una empresa. Esta herramienta pues es el cuadro de mando. Entonces en estos primeros encuentros pues hemos tocado temas relacionados con las generalidades en las cuales me he enfocado respecto al modelo pedagógico que se implementó en Colombia desde 1903, donde se tuvo en cuenta aspectos que tenían que ver con el ser, con el saber y con el saber hacer. Es decir, el presidente marroquín de ese entonces pues fundamentó el modelo pedagógico implementado en Colombia con lo que encontró cuál era el énfasis que hacían los currículos en Francia, que eran en relación con el ser, en qué hacían énfasis los currículos en Inglaterra, que tenía que ver con el saber, y el énfasis que hacían en Alemania con el saber hacer. Bueno, una vez vimos esas generalidades, pues ya empezamos a tocar el tema que nos compete. Y primero hicimos aclaración que la motivación primaria para hacer empresa es una motivación económica, es decir, es una motivación egoísta, porque quien hace empresa está pensando es en su bolsillo, en sí mismo y en su familia. Y el propósito fundamental que le han puesto a las empresas es que sea generadora de riqueza, generadora de rentabilidad, generadora de utilidades. Por lo tanto, quienes hacen empresa, un grupo de inversionistas, pues están esperando que esa empresa les retorne una utilidad que les compense la inversión que han hecho. Si, por ejemplo, nuestros inversionistas llevaran el dinero al sistema financiero, pues actualmente el sistema financiero tiene unos rendimientos del 4% anual, que para nadie eso es atractivo, y por lo tanto prefieren hacer empresa porque se busca que la empresa por lo menos retorne un poco más del 2% mensual. Esa podría ser una referencia. Pero como todos sabemos, dependiendo el sector donde se desenvuelva la empresa, pues hay sectores que tienen mayores rendimientos a otros. Muy bien, pues si el enfoque de hacer empresa es económico, pues ¿en qué parte del estado, en qué ítem de la estructura del estado de resultados estaría pensando o piensa todos los días el inversionista? Pues en el último ítem de la estructura de estado de resultados, que es la utilidad neta. Es decir, los inversionistas están esperando que al final del ejercicio o al final del mes la empresa manifieste en su último ítem del estado de resultados una utilidad neta que cubra las expectativas que tuvieron al hacer la inversión. Pues bien, si el propósito de hacer empresa es económico y los inversionistas están esperando es una utilidad neta, pues por supuesto contratarán un gerente que, al poner en ejecución su estilo de liderazgo, logre en especial el objetivo económico que le proponen los inversionistas. Es decir, que su gestión genere la utilidad neta
que el grupo de inversionistas está pidiendo como retorno a la empresa, de tal manera que al gerente se le exige utilizar una herramienta que le permita gestionar en función de esa perspectiva económica que se ha impuesto desde los inversionistas. Por lo tanto, esa herramienta administrativa que nos proponemos desarrollar en este seminario, pues es el cuadro de mando. Si ustedes hacen consulta, pues van a encontrar cuadro de mando integral o cuadro de mando, depende de quién es el enfoque que lo desarrolla. Por lo tanto, en estos primeros encuentros, pues desarrollamos el concepto de cuadro de mando a partir de la información que poseemos antes de hacerle la consulta a Mr. Google o a algún libro que nos cuente qué es un cuadro de mando. Y en el ejercicio que hemos hecho en clase es preguntarle al estudiante, pues, qué información o con qué relaciona, primero que todo, el concepto de cuadro para luego relacionarlo con mando. Y algunos han dicho pues que cuadro es una imagen, que cuadro es como una guía, que cuadro hace referencia a una estructura. Y al vincularlo con mando, pues la palabra mando pues les trae, lo asimilan o lo relacionan con autoridad, con jerarquía, con funciones, y finalmente pues llegamos a un concepto desarrollado en clase que pues cuadro de mando es una imagen que contiene una guía que debe ser desarrollada o tenida en cuenta por el gerente. Pues bien, una vez definido el concepto que hemos logrado en clase, sin acudir al diccionario, primero que todo, sin acudir a otro tipo de fuente de información, pues ya nos hemos dado una idea en clase de, según la información de que disponemos, podríamos atrevernos a definir cuadro de mando. Es decir, dejar que nuestros procesos cognitivos hagan el ejercicio de escudriñar la información que dispongo en mi cerebro para asimismo utilizar palabras o conectores lingüísticos que me permitan redactar un concepto de cuadro de mando. Pues bien, ya en estos primeros encuentros pues ya hicimos una primera aproximación, que es lo básico que contiene un cuadro de mando. Pues un cuadro de mando, por ser una herramienta que es utilizada por el gerente, pues en ese cuadro lo que se van a encontrar es representadas las diferentes áreas funcionales básicas con que se conforma una empresa, que en nuestro caso pues consideramos que una empresa de manufactura pues tendrá 5 áreas funcionales básicas, como son el área de producción, el área administrativa, el área financiera, el área de recursos humanos y el área comercial. Igualmente hemos llegado a esas deducciones en clase a partir de la información de que disponen los estudiantes a estas alturas de su 10º o 11º semestre. Muy bien, entonces el cuadro de mando se diseña en función de las diferentes áreas funcionales, porque a las diferentes áreas funcionales se les ha establecido unos objetivos, que permitirán lograr el objetivo económico propuesto por la Junta de Accionistas. Recordemos que el enfoque de hacer empresa es económico, por lo tanto, las áreas funcionales se organizan, se estructuran por parte del gerente para lograr los objetivos que deben lograr particularmente cada área, pero en función del objetivo económico que han propuesto los inversionistas. Entonces, para ese diseño de cuadro de mando, pues vamos a tener que considerar gestionar por indicadores.
O sea que nuestro cuadro de mando estará conformado por las diferentes áreas funcionales, pero a cada área funcional se le establece un indicador. También ya desarrollamos cómo se obtiene el resultado de un indicador. El resultado de un indicador es la división entre lo ejecutado y lo planeado. Como anticipadamente el gerente tiene que planear, tiene que proponer cuáles son los objetivos que se le establecen a cada área funcional. Una vez, como ejemplo, termine la gestión del primer mes, pues ¿cómo vamos a calcular el indicador? Pues qué ejecutó determinada área y con respecto a lo que se le planeó. Un ejemplo, si al área comercial se le estableció vender 100 vehículos y al terminar el mes vendió 80, pues el indicador será el resultado de dividir lo ejecutado 80 sobre lo planeado 100. Luego siempre el resultado de un indicador o va a dar por encima de 1 igual a 1 o por debajo de 1. También vimos cómo se interpretaba un indicador. Un indicador por encima de 1 quiere decir que lo ejecutado fue mayor a lo planeado. Un indicador igual a 1 se interpreta diciendo que lo ejecutado fue igual a lo planeado. Y un indicador por debajo de 1 se interpreta que lo ejecutado fue menor a lo planeado. Por tanto, una vez entendido de dónde sale un indicador, cuáles son sus 3 posibles resultados y cómo se interpreta, pues ya estamos en capacidad de definir un indicador y establecer un indicador a las áreas funcionales, que en conjunto se va a constituir en el cuadro de mando que le va a permitir al gerente gestionar en función del objetivo económico que han impuesto los inversionistas. ¿Y qué otro aspecto hemos visto en estos primeros encuentros? Pues repasamos la estructura de resultados del estado de resultados y dejamos claro que la estructura del estado de resultados está conformado por 9 ítems. Ventas menos costo de ventas me da utilidad bruta. A la utilidad bruta le quito los gastos operacionales, me da la utilidad operacional. A la utilidad operacional le quito los gastos financieros y me da una utilidad antes de impuestos. Le quito a la utilidad antes de impuestos, le quito los impuestos y ya ahí me va a dar la utilidad neta que están esperando los inversionistas. Le retorne el haber organizado una empresa, la cual se le entrega a un gerente para que la gestione a través de un cuadro de mando con el objeto de revisar y si las diferentes áreas funcionales están cumpliendo con los objetivos que se le establecen, y eso se logra a través de indicadores. Luego, entonces, el siguiente paso fue cómo conectamos la estructura del estado de resultados al cuadro de mando. Pues entonces, del cuadro de mando, teniendo en cuenta las áreas funcionales, si estamos hablando del área comercial, del cuadro de mando saldrá el ítem de ventas que se conecta con el área comercial. Los costos de ventas se conectarán, si estamos hablando de una empresa manufacturera, pues los costos de ventas tendrán que ver con el área de producción, que fue donde se fabricó lo que vendió el área comercial. Entonces, ventas menos los costos de ventas me da una utilidad bruta. A eso le quito los gastos operacionales que se originan tanto en el área administrativa como en el área de recursos humanos principalmente, es decir,
El área administrativa se considera la que le presta todo el apoyo logístico a la empresa para que funcione, es decir, es la que pague el arriendo, los servicios y todos los gastos que tengan que ver con el funcionamiento de la empresa. Eso es parte de los gastos operacionales, solo faltaría agregarle los gastos en los que se incurre para pagarle al personal, que eso se origina en el área de recursos humanos, de tal manera que conectar los gastos operacionales con el área administrativa y con el área de recursos humanos. Entonces a esa utilidad bruta se le quita los gastos operacionales, entonces me va a dar una utilidad operacional. Si en el mismo cuadro de mando le establecemos al área financiera, además de unas metas cualitativas, como es la de diseñar y presentar la declaración de renta, presentar la estructura del balance, la estructura del estado de resultados, presentar a tiempo las declaraciones a la DIAN, pues además, si le hemos establecido esos objetivos cualitativos, también le habremos establecido los cuantitativos. Por lo general recomiendo que en el área financiera coloquemos la utilidad neta que están esperando los inversionistas le retorne la gestión del gerente. Un ejemplo, si los inversionistas consideran que al haber hecho una inversión 100 millones de pesos, por decir algo, están esperando que esa inversión les genere el 2% mensual, pues estamos hablando que el área financiera se le establece el objetivo de 20 millones de pesos, si corresponde a 2 millones de pesos, si corresponde al 2% de los 100 millones de pesos. Y de tal manera que para conectarme desde la estructura de estado de resultados al cuadro de mando, pues traigo el resultado de la utilidad neta y lo planto en la fila que se denomina planeado. Recordemos que el diseño del cuadro de mando se ubica ejecutado, planeado y el resultado del indicador. El indicador se origina en la división de lo ejecutado sobre lo planeado. Entonces, anticipadamente, el gerente, al momento de planear, le establece a cada área los diferentes objetivos o le establece los objetivos que tienen que lograr. Por ejemplo, al área administrativa, según el plan que hace el gerente, una vez calculando cómo va a ser cómo van a ser los valores del estado de resultados de acuerdo a las ventas que tiene proyectadas para cubrir los gastos operacionales, cubrir los costos de ventas, pagar los intereses si fuera el caso, pagar los impuestos, quedara la utilidad neta que están pidiendo los inversionistas. Por tanto, en la fila del cuadro de mando que se llama planeado, estamos colocando los datos que se originan en el estado de resultados. Y ya al finalizar el mes, pues lo que hace el gerente es llamar a cada una de las áreas funcionales y preguntar: área comercial, de las metas establecidas, ustedes realizaran ventas, ¿cuánto lograron? Entonces, si al área comercial le planearon 100 y la misma área comercial informa que solamente generó 80 en ventas, pues coloca en la fila que se llama ejecutado 80. El mismo gerente va a llamar al área administrativa y pregunta: área administrativa, de lo que se planeó, ustedes debían gastar este mes, ¿cuánto ejecutaron? Entonces, pues el área administrativa va a decir: ejecuté tanto de lo que planeamos, o ejecuté más de lo que planeamos, o ejecutamos igual a lo que planeamos. Y así sucesivamente va preguntando en el área de producción
y en el área de recursos humanos cuánto fue lo ejecutado. Entonces, el indicador que se le establece a cada área funcional, pues resulta de la relación entre lo ejecutado y lo planeado. Y recordemos que el indicador solamente tiene 3 posibles resultados: por encima de 1, igual a 1 y menor a 1. Por tanto, en el siguiente encuentro pues ya vamos a empezar a hacer algunos ejercicios prácticos que tengan que ver con el diseño, que tengan que ver con el cálculo del indicador, que tenga que ver con la interpretación del resultado del indicador, para de allí empezar a configurar los próximos temas que tienen que ver ya con el diseño de la parte estratégica de la empresa. Cuando ya al cuadro de mando le agregamos el diseño, es decir, el contexto estratégico de la empresa, ya estaríamos hablando de un cuadro de mando integral, pero eso va a ser motivo de la próxima clase. Por ahora, esto es una presentación muy general de los contenidos que hemos desarrollado en estos primeros encuentros. Por su atención, muchas gracias.